Bienvenidos al podcast Errante. El día de hoy estaremos hablando de nuevo sobre los fundamentos teóricos de las disidencias sexuales. Yo soy Sebastián Castañeda Palacios y estoy realizando este programa para que dialoguemos, charlemos, pensemos y profundicemos sobre algunos aspectos filosóficos de la vida y el diario vivir. Antes de que iniciemos con el programa del día de hoy, quiero recordarte, amigo o amiga, que si te gusta mi manera de contar la filosofía y de pensar la vida, puedes seguirme en todas mis redes sociales como @optimistatrágico y así estar al tanto de todos mis proyectos educativos. Ahora sí, empecemos. La vez pasada habíamos dicho que no existe algo así como lo natural en el terreno de la sexualidad. Que lo natural es todo aquello que permite la naturaleza y que nuestra concepción de la sexualidad, muy por el contrario, está marcada por el control social y cultural que ha sido creado por la razón humana, por la mente de los humanos. Hoy me voy a afirmar en aquella cosa extraña que dije la vez pasada. La sexualidad es una tecnología. Pero antes de seguir, saquemos una carta de la manga. ¿Cuál? Una distinción. Una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad. Muchos filósofos consideran que una cosa es el sexo, es decir, el hecho biológico, que tengas palito o rayita ahí, como se suele decir, y otra cosa distinta es la sexualidad y le han dado a esta, o sea, a la sexualidad, el carácter de invento, de técnica o de tecnología. Clarifiquemos un poco esto. Para empezar, ¿qué cosa es un invento? Pues nos parecería obvio. Pero un invento es una creación humana a partir de una materia preexistente. El humano busca transformarla para convertirla en otra cosa a partir de las necesidades propias. Por ejemplo, una cama de madera. El carpintero agarra una materia prima como la madera y la transforma a su antojo para convertirla en una cama. Y pues esa cama evidentemente responderá a ciertas necesidades. Complementando este sentido, una tecnología es un conjunto de conocimientos, instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados para un determinado fin. Pero, ojo, entonces, si la sexualidad es un invento y una tecnología, ¿cómo se puede ajustar a este ejemplo que acabo de dar? Muy atento. En primer lugar, la sexualidad es un invento porque agarra una materia prima y la transforma según sus fines. El invento es más bien un proceso de complementación de la naturaleza. La materia prima de la sexualidad como invento es el sexo biológico, es decir, el cuerpo recién nacido, que es el momento donde más natural puede ser, sin que lo sea totalmente, esto hay que tenerlo claro. Y ante todo, se toma la parte recortada de tu cuerpo que conocemos como órganos sexuales o genitales. Sí, la materia prima del invento que llamamos sexualidad es el cuerpo biológicamente puro, si es que eso puede existir. Las culturas humanas han agarrado esa materia prima que es el cuerpo y la han transformado a su antojo dependiendo de los intereses. Las formas en que lo han hecho son las que le brindan el carácter de tecnología a la sexualidad. Ya vamos a hablar un poco de esto, pero antes tengamos algo muy presente. La materia prima de este invento, como lo vengo repitiendo, es el cuerpo natural que trae un órgano al que hemos denominado sexo. El invento como tal es la sexualidad, es decir, todo el conjunto de condicionamientos, recortes, permisos, licencias, obligaciones que se le imponen a ese cuerpo biológico, el rol social y cultural que debes cumplir a partir del órgano genital que tengas, es a lo que llamamos sexualidad. En segundo lugar, la sexualidad es una tecnología, es decir, un conjunto de conocimientos, instrumentos, recursos y procedimientos empleados para un fin. Pero, ¿cuál es ese fin? El control y el orden social
que favorezcan los intereses tanto de la humanidad en general, si es que eso existe, repito, como los intereses de grupos determinados de humanos. Por ejemplo, podríamos marcar la supervivencia de la especie como un supuesto fin de la humanidad en general, o la maximización de la vida productiva como supuesto fin de un grupo determinado de humanos. ¿Nos parece muy paranoico este último fin que puse? ¿Le suena como un poco a teoría de la conspiración y esas cosas? Pensemos, por ejemplo, ¿por qué se llama tener sexo? ¿Por qué se llama así al hecho de juntar o hacerle determinadas cosas a los que han sido denominados como órganos sexuales que al mismo tiempo, quizá coincidencialmente, son los órganos reproductivos? ¿Parece obvio? Todo lo que parezca obvio es precisamente lo que hay que cuestionar porque esconde las mayores huellas de dominación. En ese punto me gustaría que recordáramos que lo que estamos tratando de hacer es mirar la base teórica que usan las disidencias sexuales como fundamento. Me gustaría precisamente traer las palabras de Paul Preciado cuando nos dice que la forma más potente de control de la sexualidad no es represivo, porque cuando nos reprimen nos causan el deseo de transgredir, sino que el control más efectivo de la sexualidad es la producción de diferentes deseos y placeres que parecen derivar de predisposiciones naturales. Pensemos, por ejemplo, por qué a nosotros, los seres normalizados sexualmente, nos resulta placentero y deseamos tener sexo en un lugar aislado y nos resulta muy grotesco el sexo público multitudinario, como la escena final del Perfume, por ejemplo, o incluso algo más normalizado como el hecho de que para nosotros el placer se centra en las zonas genitales y se nos ha dicho que eso es la verdad. La sexualidad es entonces una tecnología que busca el control del comportamiento. ¿Qué conocimientos o instrumentos se usan? Pues sencillo, la medicina y la ciencia en general. La arquitectura también, es decir, la estructura de las construcciones. Piensa en la división de los baños y en su ubicación, por ejemplo. También la educación se usa como procedimiento de inserción en la cultura y muchos otros métodos, formas, instrumentos, procedimientos que crean todo el conjunto de normas, limitaciones y condicionamientos que la sociedad y la cultura le ponen al sexo, al cuerpo biológico. Fíjate que te controlan desde en qué baño y en qué posición orinar hasta la forma en que debes vestirte, peinarte, sentarte, hablar. Es más, hasta tu rol en cualquier baile. Es más aún, te dicen en qué lugares y en qué momentos se deben tener relaciones sexuales. Así, entre comillas, relaciones sexuales. Es decir, que tú naciste con pene o vagina y dependiendo de lo que tengas ahí entre las piernas, tendrás que comportarte de una manera u otra en la vida. Fíjate que en ningún momento el cuerpo del bebé recién nacido trae una etiqueta en la que diga que se tiene que comportar de X o Y manera en la vida. Por el contrario, la cultura en cabeza de la familia le prescribe, le impone inmediatamente un modelo de comportamiento que dependerá de la respuesta del médico cuando la madre le pregunte, ¿es niño o niña? Incluso se le impone antes de nacer cuando en la ecografía se le hace la misma pregunta al médico. Eso es la sexualidad. Entonces, una cosa es el sexo y otra es la sexualidad. ¿Cómo se instala este invento, esta tecnología en cada uno de nosotros? Pues hay que decir claramente que esta invención es bastante antigua. ¿Qué tan antigua? Quizá eso merezca otro podcast de una persona que sepa mucho más de eso. El hecho es que la sexualidad ya está en la sociedad desde antes de que cada uno de nosotros naciéramos. Entonces, al nacer, dependiendo del cuerpo que la naturaleza, Dios, el devenir o lo que sea que tú creas te haya dado, se te impone, se te pone como si fuera una prótesis
todo el manual de comportamiento que debes tener en tu vida con respecto al órgano sexual. Toda tu identidad girará en torno a ese órgano sexual. Si biológicamente eres macho, entonces debes ser un hombre. Si eres hembra, entonces serás una mujer. Y piénsalo por un momento. ¿Qué diferencia hay entre el uso de las palabras macho y hombre? Tiene un macho, o sea, un cuerpo con pene, que ser un hombre, es decir, alguien que debe saber de mecánica de carros, que tiene que ser alto, musculoso y exitoso para ser tomado en cuenta por la sociedad, que no puede llorar ni ser sentimental o gustarle la culinaria. Realmente un cuerpo debe ser naturalizado, es decir, limitado forzosamente por la cultura. El uso de la palabra natural aquí no quiere decir lo biológico, no, de ninguna manera, sino que hace referencia a lo que nos han vendido como un orden social inmutable, que en últimas no es más que un orden inventado por el humano, no por la naturaleza. De nuevo, yo quisiera dejarte con la inquietud. Un cuerpo debería asumir toda una forma de ser que le ha sido impuesta sin que jamás pueda tener posibilidad de elegir otra forma de comportarse sin que se le juzgue como el perverso o el desviado. En últimas, ¿es solo un cuerpo o no? ¿Qué diferencia existe entre sexo, género y deseo? Ese es asunto que abordaremos en el siguiente episodio. Hasta aquí el programa de hoy y espero que haya sido interesante o por lo menos entretenido y te haya ayudado a comprender un poco mejor este tema que es bien complicado. Te agradezco me hayas prestado tu atención y espero haberla devuelto con sus respectivos intereses. Antes de irnos, quiero recordarte que te suscribas aquí al canal y me dejes un like, y si quieres pásale este programa a algún amigo, alguna amiga que esté interesado en saber y en conocer, y sobre todo en dialogar sobre el saber. Si quieres sugerirme algún tema, puedes escribirme a mis redes sociales, ahí estaré para dar gusto. Nos vemos la próxima vez aquí en el podcast Errante. Yo soy Sebastián Castañeda Palacios y hasta la próxima. Humano.